Jan era madre soltera de dos hijos y tenía 34 años. Llevaba 2 años en el mundo del network marketing. Conoció a David en el transcurso de una cena. David parecía interesado en sus actividades de networking y le pidió que le explicara más cosas. El factor motivador primario de Jan era disponer de tiempo suficiente para criar y educar a sus dos hijos, y era lo bastante lista como para percatarse de que aquella no tenía por qué ser la prioridad número uno de todo el mundo. David había superado la barrera de los 50 y trabajaba por su propia cuenta en el sector de la limpieza. Jan supuso, por lo tanto, que la jubilación se situaría en la parte superior de su lista de prioridades. Cuando le habló del negocio, se centró principalmente en su efectividad para proporcionar a las personas una jubilación adecuada. Al final de la tarde, cuando David le explicó que no pensaba jubilarse nunca porque lo consideraba como una muerte anticipada, se sintió hundida. Jan había supuesto equivocadamente que el factor motivador primario de David sería la jubilación. Por lo tanto, David no se unió nunca al grupo. Nunca dé nada por sentado. Puede ponerse en ridículo estrepitosamente. Si supone de antemano el factor motivador primario de otra persona, tiene muchas probabilidades de equivocarse, incluso en el caso de que su supuesto sea cierto. Siempre parecerá que es idea suya y no tendrá el mismo impacto ni el mismo poder motivador. ¿Cómo descubrir el factor motivador primario? Los factores motivadores primarios de la lista anterior pueden resultarle de ayuda si los tiene en mente. Puede copiar la lista en el reverso de una tarjeta de visita o en una cartulina que pueda guardar en el bolsillo. Repitamos la lista. Libertad financiera, tener un negocio propio, más tiempo libre, desarrollo personal, ayudar a los demás, conocer gente nueva, jubilación, dejar una herencia. A continuación, le explicaré una técnica muy sencilla que le servirá para generar su lista. Hágale la siguiente pregunta a su cliente potencial. ¿Sabe usted por qué la gente se une a un negocio de networking? La belleza de una pregunta tan sencilla como esta es que si la respuesta es no, usted puede decir, permítame que se lo muestre, y le enseña la lista. Si la respuesta de su cliente potencial es sí, pregúntele entonces, ¿por qué se une? El cliente potencial le comentará motivos reales o disparatados por los que él considera que alguien se uniría a un negocio de network marketing. Cuando los motivos se agoten, pregúntele, ¿alguno más? Y él le responderá, no. Dígale entonces, permítame que se lo muestre, y le enseña su lista de factores motivadores primarios. A continuación, se trata de realizar las 5 preguntas de oro macizo. Estas preguntas van a convertirse en las 5 preguntas de mayor valor que realice en toda su vida. Le proporcionarán un billete directo y rápido hacia el estrellato del network marketing, si es que este resulta ser su factor motivador primario. Aprenda las preguntas y hágalas para usted. No debe alterar el orden. Esta es la parte que prometió que aprendería. Aquí están las 5 preguntas de oro macizo. 1. ¿Cuál es su prioridad número 1? 2. ¿Por qué ha elegido esta? 3. ¿Por qué es tan importante para usted? 4. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener esa oportunidad? 5. ¿Por qué le preocupa tanto? Apréndase las preguntas palabra por palabra. No se desvíe del tema cuando usted las formule. Recuerde que mantener el orden es crítico. Hay profesionales del network marketing que cuando se dirigen por vez primera a sus clientes potenciales prefieren utilizar el enfoque curioso, mientras que otros prefieren el enfoque directo. El enfoque de los ejemplos siguientes es más bien directo, porque resulta más sencillo de demostrar. Son transcripciones de entrevistas reales. Angie conoce a Ray y Ruth. Ray y Ruth eran una pareja de unos 25 años de edad que acababan de instalarse en su casa nueva. 2 puertas
más abajo de donde vivía Angie. En el transcurso de una conversación de vecinos, Angie les mencionó que trabajaba en un negocio de marketing y que estaría encantada de mostrarles su funcionamiento. Ruth le dijo que dudaba que pudiera interesarles porque disponían de muy poco tiempo libre. Ray tenía 2 empleos y ella estaba muy ocupada arreglando la nueva casa. Angie le respondió diciéndole que aquella era la situación más normal entre personas que tenían 2 empleos y acababan de trasladarse, pero que de cualquier modo estaría encantada de mostrárselo por si tal vez les interesaba en un futuro. Angie les invitó a dejarse caer por su casa a tomar un café. ¿Os iría bien el sábado por la tarde o a eso de las 4? Les preguntó. Ray y Ruth respondieron que sí. Llegaron a las 4 en punto y después de charlar un rato mientras tomaban el café, Angie les explicó que se trataba de un negocio de networking. Ray y Ruth le dijeron a Angie que habían oído hablar sobre el networking, que conocían a gente que lo había intentado y había fracasado, aunque en aquel caso era algo que tenía que ver con detergentes, y le preguntaron, ¿es como Amway? Y así es como Angie manejó la situación. Angie, ¿sabéis por qué la gente inicia un negocio de networking? Ray, es algo parecido a las pirámides de ventas, ¿no es eso? Angie, permitidme que os lo explique. Angie, sacando sin darle importancia a su tarjeta con los factores de motivaciones primarios, estas son las razones principales por las que la gente se inicia en el network marketing. ¿Cuál sería vuestra prioridad número 1? Ray, sería la libertad financiera. Ruth, con firmeza, con toda seguridad. Angie, ¿y por qué habéis elegido esta? Ray, porque yo tengo pluriempleo para poder pagar la hipoteca y Ruth hace horas extraordinarias para que cuando decidamos tener familia tengamos un nido donde caer muertos. Queremos que nuestros hijos reciban una buena educación y no queremos pasarnos la vida apurados de dinero. Angie, ¿y por qué es tan importante para vosotros? Ray, como ya te he dicho, queremos pagar la casa y dar una buena educación a nuestros hijos. Ruth y yo nunca disfrutamos de esas oportunidades. Ruth, tomando la palabra, tienes razón. Mis padres siempre lucharon para llegar a fin de mes. No queremos vivir así. Angie, ¿cuáles serían las consecuencias de no disponer de libertad financiera? Ray, que estaríamos en el mismo barco que nuestros padres, y eso significaría tener que controlar estrictamente el presupuesto y llegar a fin de mes solo muy de vez en cuando. Ruth, ofrecer una buena educación a los hijos vale mucho dinero, y sin ingresos extra no podríamos darles ese punto de partida en la vida. Angie, ¿y por qué os preocupa tanto? Ray, bastante tenso. Como te hemos comentado, sin libertad financiera todo va a ser una lucha continua. ¿Y a quién le gusta eso? Ruth, además debemos planificar nuestra jubilación. Por eso estamos trabajando ahora tan duro. Análisis. No hay nada en esta conversación que pudiera diferir de cualquier otra conversación con una pareja similar. La diferencia, no obstante, estriba en que en esta conversación Angie ha utilizado las 5 preguntas de oro macizo y Ruth y Ray han revelado sus factores motivadores primarios. Incluso, aunque Angie hubiera tenido la suerte de elegir la libertad financiera como su factor motivador primario, habría sido idea de ella, no de la pareja. Si Angie hubiera hablado de libertad financiera, Ruth y Ray hubieran puesto objeciones con toda probabilidad por el mero hecho de que lo hubiera dicho Angie. Pero como fueron ellos quienes lo dijeron, era verdad, no podía haber objeciones. Consideremos las 5 preguntas. La número 1, ¿cuál es vuestra prioridad número 1? La verdadera pregunta era, ¿por qué motivo os uniríais hoy a mi negocio de network marketing? Ray respondió que su factor motivador primario era la libertad financiera. Ese es el motivo por el que ambos se apuntarían.
Número 2. ¿Y por qué habéis elegido esta? Lo que en verdad pregunta aquí es, ¿por qué os uniríais por ese motivo? Ambos explicaron que deseaban pagar la casa, dar una buena educación a sus hijos y no andar nunca cortos de dinero. Número 3. ¿Y por qué es tan importante para vosotros? La verdadera pregunta es, decídmelo otra vez, ¿por qué os uniríais por este motivo? Rey respondió, como ya te he dicho, y se repitió, forzando los motivos por los cuales se uniría al negocio, reforzando los motivos por los cuales se uniría al negocio. Ruth se sumó al comentario añadiendo más motivos por los cuales la libertad financiera era la razón número uno entre sus prioridades. Al fin y al cabo, sus padres tenían dificultades para llegar a fin de mes y ella no quería vivir en circunstancias similares. Número 4. ¿Cuáles serían las consecuencias de no disponer de libertad financiera? La verdadera pregunta es, ¿qué os ocurrirá si no os unís? Y en aquel momento se encendieron los ánimos. Ambos le dijeron a Angie que no querían acabar como sus padres y que no querían que sus hijos se perdieran la oportunidad de disfrutar de una buena educación por falta de dinero. La número 5. ¿Y por qué os preocupa tanto? Esta pregunta les pide que repitan su prioridad número 1. Ambos se animan, subrayan una y otra vez por qué la libertad financiera es la razón número 1 por la que se unirían al negocio actualmente. Ellos se lo dijeron a Angie. Ella no se los dijo. Si Angie le hubiera dicho exactamente lo mismo, probablemente ellos le hubieran dado razones por las que no podrían seguir adelante. Pero, como fueron ellos quienes le dijeron por qué se unirían al negocio, las razones eran ciertas. Después de la entrevista, Angie les enseñó cómo funcionaba el plan y volvió a repetirles sus propias palabras al describir los beneficios e ingresos que podrían proporcionarles el negocio. Les demostró los ingresos que podrían obtener y los dolores que iban a evitarles. Desde el punto de vista de Ray y Ruth, era la respuesta perfecta a sus sueños, porque estaban escuchando sus propias palabras y sus objetivos y sus miedos quedaban incluidos en el plan de negocio propuesto. Todo era de ellos, no de Angie. ¿Cómo Bruno pudo con un hueso duro de roer? Bruno era un ingeniero que trabajaba en un comité de asociación junto a otros ingenieros, entre ellos Jim. Bruno había iniciado un año antes un negocio de network marketing y lo contemplaba como una forma de escapar de lo que consideraba como la rutina diaria de la ingeniería. Buscaba horizontes más amplios. Bruno le había mencionado a Jim en diversas ocasiones lo de la oportunidad de negocio y siempre había recibido una respuesta muy fría. La hermana de Jim había estado metida en uno de esos esquemas y había tratado de convencerle, pero él se había resistido porque era un ingeniero, no un vendedor, y no le apetecía convertirse en una lata para sus amistades. Una tarde, tomando un café, Bruno sacó por casualidad su nueva tarjeta de visita, en cuyo reverso venía impresa la lista de los factores motivadores primarios. Jim observó la tarjeta en la que, bajo el nombre de Bruno, aparecían las palabras networking y distribución. Bruno, ¿sabes de qué va esto del networking, Jim? Jim, sí, ya te dije que mi hermana estaba metida en ello. Se trata de uno de esos esquemas piramidales, ¿verdad? Bruno, mira, te lo enseñaré. Bruno dio la vuelta a la tarjeta de visita para enseñarle la lista de los factores motivadores primarios. Bruno, ¿cuál sería tu prioridad número 1 en esta lista? Jim, me imagino que tener mi propio negocio y ayudar a los demás. Bruno, ¿y por qué has elegido esta? Jim, me gustaría tener la oportunidad de trabajar por mi cuenta porque llevo casi 20 años en esto de la ingeniería y si lo hiciera alguna vez me gustaría que fuera ayudando a los demás, convertirlo en un negocio. Es por ello que me ofrecí como voluntario en este comité. Bruno, ¿y por qué es tan importante para ti? Jim, como ya te he dicho,
Para mí, el futuro en este momento es más de lo mismo. Ya sabes a lo que me refiero, Bruno. Estoy empezando a pensar más y más en la jubilación, y eso es muy triste. Me gustaría hacer otra cosa, pero con 38 años me parece un riesgo demasiado grande. Bruno, bien. ¿Y cuáles serían las consecuencias de no tener tu propio negocio? Jim, cada vez más incómodo. Como ya te he dicho, sería más de lo mismo. Hay tipos de nuestra edad que mueren a consecuencia del estrés, ya lo sabes. Si tuviera más tiempo libre, podría formar parte del comité de padres de la escuela de mi hijo. Podría pasar más tiempo en mi taller y buscarme la vida. Estoy harto de que los demás controlen mi vida. Bruno, ¿y por qué te preocupa tanto? Jim, porque si tuviese tiempo haría las cosas de otra manera. De otra manera, Bruno. Viviría más y trabajaría menos. Quiero cambiar y hacer cosas para mí. Bruno, eso es exactamente el objetivo de los negocios de networking. Te dan más tiempo libre, mayor libertad y las ventajas de tener un negocio propio, pudiendo ayudar a los demás sin necesidad de correr el riesgo de iniciar una nueva carrera profesional. Déjame que te enseñe lo que han hecho por mí. Durante casi un año entero, Bruno había tratado por todos los medios de conseguir que Jim se interesara en el negocio, sin éxito hasta aquel momento. Cuando Bruno aprendió el secreto de las 5 preguntas de oro macizo, se dio cuenta de que llevaba casi un año intentando decirle a Jim lo que debía hacer con su vida. Era idea de Bruno, no de Jim. La lista del reverso de la tarjeta de visita de Bruno y las 5 preguntas de oro macizo le permitieron a Jim comentar las razones por las que estaría dispuesto a unirse al negocio. Cuando Jim estudió el plan de negocio, no podía creer lo que veía en sus ojos. ¿Por qué nadie me había enseñado esto antes?, preguntó. La respuesta era que hasta aquel momento solo le habían dicho que se uniera. Nadie le había pedido nunca que hablara sobre sus factores motivadores primarios. ¿Cómo el dentista acabó perforado? Este es un hecho que me sucedió a mí. Frank, de 44 años de edad, era mi dentista. Poseía una casa en la playa valorada en $1 millón, un coche de lujo y siempre estaba ocupado. Era un hombre de éxito, según los estándares de la mayoría. Un día paseaba yo por un centro comercial de la ciudad cuando le vi sentado en un café. Me senté a su lado. Alan, ¿cómo va el trabajo, Frank? Frank, con poco entusiasmo. Bien. Alan, bromeando. Vamos, Frank, vives en la playa, tienes mucho trabajo y ganas mucho dinero. Seguro que bien. Frank, es una forma de ganarse la vida, me imagino. Alan, si no te gusta Frank, ¿por qué no lo dejas y te dedicas a otra cosa? Perdón. Frank, dudo que lo haga, Alan. ¿Por qué? ¿Por qué no? Frank, como dándolo por sentado, porque soy dentista. Siempre he sido dentista. Es lo que sé hacer. Alan, interesado. ¿Cuándo decidiste hacerte dentista, Frank? Frank, a los 18 años, en la universidad, no entraba en medicina y ser dentista era la siguiente opción. Alan, ¿te gustaría ser dentista? ¿Te gusta ser dentista, Frank? Frank, ofendido, la verdad es que no, pero me sirve para pagar las facturas. Alan, Frank, si llegara a tu consulta un estudiante de 18 años y te dijera lo que debes hacer en tu vida durante los 20 años próximos, ¿le escucharías? Frank, riendo, poca cosa de la vida puede decirle a uno de 18 años, puede decirle uno de 18 años a uno de 44. Alan, ¿pero le escucharías? Frank, de ninguna manera. Alan, entonces, ¿por qué? La conversación llegó a un punto muerto. Frank se había quedado mudo. Resulta que no había considerado nunca la idea de que el arrebato momentáneo de un estudiante universitario de 18 años
estaba controlando la dirección de su vida a los 44. Me daba cuenta del impacto que la pregunta estaba causándole, y era una oportunidad que no podía echar a perder. Metí la mano en el bolsillo y extraje una tarjeta de visita con la lista de factores de motivaciones primarios, impresa en el reverso. Se la puse delante. Alan, mira esta lista, Frank. ¿Cuál dirías que es la prioridad número 1 en tu vida? Me respondió después de lo que me pareció un silencio interminable. Frank, más tiempo libre. Alan, ¿por qué has elegido esta? Frank, cada mañana me levanto a las 6 para estar a punto para recibir a mi primer paciente a las 8:30. Trabajo hasta las 6 de la tarde y me paso el día entero escuchando gente quejándose que no se alegra de verme. Nunca tengo tiempo para mí ni para mis hijos, ni los fines de semana. Estoy demasiado agotado para hacer cualquier otra cosa. Nunca tengo tiempo libre. Alan, ¿por qué es tan importante para ti, Frank? Frank, empezando a incomodarse. Como ya te he dicho, mi vida es un horario programado minuto a minuto. Creo que preferiría ser maestro de escuela para tener más tiempo libre y más vacaciones. Alan, ¿a qué te refieres? Frank, ser dentista no es lo que parece. Cuando me decidí por ello, Frank estuvo hablando apasionadamente durante casi 5 minutos sobre la prisión en la que se había convertido para él el ser dentista. Alan, ¿cuáles son las consecuencias de no disponer de tiempo libre, Frank? Frank, con voz desesperada, que pasaré el resto de mi vida encadenado a la consulta. Mis hijos crecen rápido y no reciben de mí el tiempo de calidad que se merecen. Mi esposa dice que está harta de verme siempre tan estresado. Frank estaba palideciendo, tenía los ojos llorosos. Pensé que estaba a punto de echarse a llorar. Por vez primera en 20 años estaba dando voz a todo lo que había estado dándole vueltas en la cabeza. Alan, amablemente, ¿por qué te preocupa tanto todo esto, Frank? Frank no me respondió. No podía. Le preocupaba de verdad. Permaneció allí sentado en silencio. No volví a presionarle con más información porque no creí que pudiera captarla. Además, se suponía que yo debía estar comprando cereales, no cambiándole la vida a Frank. 3 meses después, fui a visitar a Frank a su consulta. La recepcionista me dijo que se había marchado, que había llegado un lunes anunciando que un amigo suyo iba a encargarse de la consulta y que se tomaba una temporada de descanso. Nadie le había visto en casi 3 meses que habían transcurrido desde entonces. Un año más tarde estaba en América vendiendo moteles a comisión y pasándoselo en grande. Sigo sin saber dónde está Frank en estos momentos o a qué se dedica, pero este caso es importante porque sirve para demostrar lo poderosa que puede llegar a ser esta técnica y cómo puede cambiar la vida de quien menos se espera. Tal vez Frank tenga un negocio de network marketing en algún lugar. El cliente potencial sin prioridades. De vez en cuando es posible tropezarse con un cliente potencial que dice no tener ninguna prioridad. Hay quien afirma no tener una prioridad número 1 por alguno de los 2 motivos siguientes. En primer lugar, carecen realmente de una prioridad número 1, incluso número 2 o número 3. En este caso, dele las gracias por el tiempo que le hayan concedido y diríjase a otro cliente potencial. No desperdicie el tiempo con la gente que no tiene esperanzas, sueños ni prioridades. En segundo lugar, tienen miedo de elegir una prioridad por si luego están obligados a hacer algo al respecto. Así es como deben manejarse estos clientes potenciales. Usted, ¿cuál es su prioridad número 1? Cliente. La verdad es que ninguna de esas. Usted, ¿ninguna? Cliente.
No, en este momento no tengo ninguna prioridad importante. Usted, sin darle importancia. Bien, pero en caso de que alguna fuera importante, ¿cuál sería? Cliente. Bien, si una tuviese que ser importante, probablemente sería la libertad financiera. Usted, ¿por qué esa? Cliente, porque tener dinero es importante y a partir de ahí prosiga con las 5 preguntas de oro macizo. El poder del silencio. Después de realizar una pregunta, permanezca completamente en silencio hasta que el cliente potencial termine su respuesta. Resístase a cualquier tentación de ayudarle a seleccionar su prioridad. Debe ser idea de él, no de usted. Es necesario que sea él quien le diga por qué necesita unirse a su negocio. Probablemente sea la primera vez en la vida del cliente potencial que alguien le realiza preguntas tan importantes y le ofrece el tiempo necesario para expresar su respuesta. Incluso en el caso de que su cliente potencial ya hubiera recibido otras propuestas para integrarse en su negocio de network marketing, es probable que sea la primera vez que alguien le hace estas preguntas y luego se calla para dejarle hablar. Las respuestas del cliente potencial indican asimismo el nivel de compromiso con el negocio que le ofrecerá a largo plazo. ¿Cómo separar la oveja de las cabras? La sinceridad y la profundidad de las respuestas de los clientes potenciales a las 5 preguntas de oro macizo revelan lo motivados que podrían sentirse respecto al negocio. Si las respuestas son improvisadas, fortuitas o poco convincentes, considere concienzudamente la posibilidad de invitarlo a unirse a su red. Este tipo de clientes hacen poca cosa más que quejarse, a menos que tengan una pistola apuntándoles en el pecho. Cuando las respuestas a las 5 preguntas de oro macizo sean débiles, recomiendo buscar otro cliente potencial. Los clientes potenciales que ofrecen respuestas débiles suelen dar resultados pobres y robar mucho tiempo. Los clientes potenciales con prioridades y sueños tendrán éxito, independientemente de que usted esté ahí o no. Los clientes potenciales con prioridades siempre tendrán éxito. Su papel en este caso consistirá en acelerar el proceso. Crear un negocio de network marketing es como plantar un jardín. Debe labrar el terreno, abonarlo, mantenerlo libre de malas hierbas y protegerlo del mal tiempo. Habrá semillas que darán sus frutos y otras que se marchitarán. Su labor consiste en regar, abonar y arrancar las malas hierbas. Las semillas fuertes crecerán independientemente de que usted esté ahí o no. Si planta semillas débiles, pasará la vida apuntalándolas y esperando que crezcan debidamente. No se engañe pensando de que una semilla débil acabará creciendo una planta fuerte y hermosa. Ocurre muy raramente. Y este es el objetivo de las 5 preguntas de oro macizo. Verificar la fuerza potencial de la semilla antes de plantarla. Un cliente potencial que no responde con firmeza a las preguntas puede ser un cliente potencial equivocado. Tal vez sea que no es el momento adecuado para él, o tal vez acabe convirtiéndose simplemente en un comprador de los productos. Busque todos los clientes potenciales posibles, pero dedique su tiempo únicamente a las semillas más fuertes. Utilización de la lista en grupo. Con un poco de práctica, descubrirá que esta fase constituye un método asombroso para realizar presentaciones a grupos. Puede utilizar una lista previamente preparada de factores de motivación primarios o pedirle al público que apunte los motivos por los que se uniría a un grupo de network marketing. En caso de que decida ir con la lista preparada con antelación, pregúntele a alguien, ¿cuál es tu prioridad número 1? Y así pondrá en marcha el mecanismo. Repita luego el proceso con un segundo y con un tercer cliente potencial y muy rápidamente tendrá al público entero explicándole por qué quieren unirse a su negocio. Si prefiere ir escribiendo la lista a medida que realiza la presentación, pregúntele a cada persona que le preste con
que se preste como voluntaria. ¿Por qué ha elegido esta? Y siga luego con el resto de preguntas. Resulta muy divertido tener el grupo entero explicándose unos a otros por qué consideran importante formar parte del negocio. Y nunca se verá en la necesidad de realizar una afirmación. Su único papel consiste en asentir con la cabeza y animarles. Llave número 3. Pulse el botón caliente. Muestre el plan. Ahí es donde más brillan los profesionales del network marketing. Es aquí donde usted puede demostrar que su plan es la solución a las esperanzas, temores y sueños que ha dejado al descubierto la segunda llave. Descubra el botón caliente. Su superior le habrá enseñado ya un sistema de presentar el plan de negocio que funciona y da resultados seguros. Sin embargo, llegado a este punto, resulta crítico que comprenda la siguiente afirmación. El plan de negocios es solo una solución a un problema o la forma de convertir un sueño en realidad. Una solución podría tener un sentido lógico, pero la lógica sirve tan solo para abrir la mente. Las 5 preguntas de oro macizo sirven para destapar emociones y motivar a los clientes potenciales adecuados para que descubran sus propias soluciones. Si usted muestra soluciones sin haber descubierto previamente el factor motivador primario de la persona que tiene enfrente, es muy probable que el cliente se sienta arrastrado por el entusiasmo que todo ello implica, pero no motivado emocionalmente. Esa es la razón por la cual muchos clientes potenciales se enfrían al cabo de unos pocos días. Cuando comparte el plan con su cliente potencial, utilice sus mismas palabras. Por ejemplo, así que esto significa que es usted quien controla su propio destino y que dispondrá de más tiempo libre para estar con la familia. O bien, esto significa que puede usted jubilarse disfrutando del estilo de vida y las comodidades que dijo que deseaba. Repetir las palabras del cliente potencial al compartir con este el plan de negocio sirve para que el cliente lo considere como algo personal, de que de este modo se convierte en algo con sentido y motivador. Se trata de sus ideas y de sus palabras, no de las de usted. Llave número 4. Obtenga un compromiso. Pronto se dará cuenta de que utilizando estas técnicas exactamente tal y como las he presentado, no resulta tan problemático pedirle a un cliente potencial que se apunte a su negocio. Llegado a este punto, el cliente debería estar tan exaltado por su propio entusiasmo que entrar en el negocio debería ser la acción a seguir más evidente. Enfoque siempre su presentación de modo que sumarse al negocio sea la cosa más natural a optar. Su estilo debería ser el de un hombre de negocios, pero siempre relajado, como si fuera algo que usted hiciera cada día. Lo importante a recordar es que cuando usted crea que es el momento adecuado de pedirle al cliente potencial que se una a su negocio, debe pedirle que lo haga. Sea claro, muéstrese confiado y tajante y dígale que desea que se una al negocio hoy y no mañana. ¿Por qué funciona? Dígamelo. Creo que podemos dejar por ahí. Ok. Página 43. 43. ¿Por qué funciona este sistema? Alex, falta un poquito esa hojita nada más para terminar como ese capítulo. Si ves. Oh, sí, es verdad. Es verdad. Ok, démosle ahí. Ok, ¿por qué funciona este sistema? El sistema de las 4 llaves es un método comprobado de obtener el sí. Sígalo al dedillo para conseguir los mejores resultados. He conocido muchos profesionales del networking que son excelentes en la fase de romper el hielo. Han aprendido a entablar conversación de forma amistosa y a generar confianza. Pero muchos, sin embargo, no funcionan tan bien en la fase de encontrar el botón caliente. Pasan directamente de romper el hielo a pulsar el botón caliente, incluso dándose el caso de realizar una presentación estupenda del plan de negocio. Los clientes potenciales no se sienten lo bastante motivados para entrar en acción
porque no se sienten tampoco emocionalmente implicados. Esta es la razón principal por la cual los clientes potenciales se muestran entusiasmados con la presentación del plan de negocios, pero se enfrían por completo 1 o 2 días después. Hay profesionales que se exaltan tanto compartiendo el plan que son capaces de vender la idea, pero luego siguen hablando y la venta desaparece. El plan de negocio es solo la solución a los dolores que los clientes potenciales pretenden evitar o a los ingresos que pretenden obtener. No tiene ningún sentido enseñar el plan sin haber descubierto previamente el factor motivador primario del cliente y haber logrado que hable extensamente de él. Si sabe cómo superar con éxito la fase de descubrir el botón caliente, no tendrá que preocuparse de la fase de obtener un compromiso. Cuando sepa cómo conseguir que los clientes potenciales se impliquen emocionalmente, serán ellos quienes busquen sus propias soluciones a sus problemas. Descubrir botones calientes, pulsarlos y construir su red le resultará tarea sencilla. Y terminó el capítulo. Perfecto. Gracias, Maritza. Gracias, Raymond, por Empezamos la mañana en la observación. página 45. Quedamos para iniciar la 45. Ok. 6 habilidades estratégicas para presentaciones de impacto. Muchas gracias, Maritza. Gracias, Raymond. Ok, familia. Muy buen día. Felicitar acá a las 34 personas hoy conectadas. Espectacular este libro, muy técnico. Esas preguntas de oro macizo son una locura, la verdad. Debemos tener en cuenta, en esa primera parte del libro, lo que leímos hoy nos dice que todas las personas no tienen los mismos motivos para unirse a un proyecto como este. Y es algo que muchas veces nosotros de pronto caemos en ese error, de que lo que a nosotros nos llamó la atención o el motivo por el cual nosotros decidimos hacer parte de este proyecto, muchas veces suponemos que puede ser el motivo para la otra persona. Y enfatizamos en esto y en esto y en esto, y resulta que la persona no quiere escuchar cuál fue el motivo de nosotros. Él tiene sus propios motivos quizás para hacer el proyecto. Entonces, ahí nos mostraba varios ejemplos cómo lograr identificar ese factor de motivación primario, cómo identificar ese porqué de la persona con estas preguntas de oro. Recuerdo que en alguna ocasión en una compañía, un grupo de personas pues sacó su tarjeta de presentación, ¿verdad? Una tarjeta. Y al respaldo de la tarjeta tenían las 5 preguntas de oro. Era algo que, pues, no sé, me parece una buena idea para aquellas personas que les gusta tener sus tarjetas de presentación o algo. Pero fundamental, fundamental, yo creo que estas preguntas de oro debemos aprenderlas al detalle y, y comprender el verdadero sentido de estas preguntas, que lo que están haciendo ahí así el paralelo era acercando a la persona a tomar una decisión desde el inicio, identificar ese interés en la persona. Y también nos demostraba cómo si la persona responde con energía a estas preguntas, si verdaderamente esa persona está buscando algo, tú lo vas a identificar ahí. Decía que identifiques semillas poderosas, o sea, vas a sembrar una semilla, ¿verdad? Que esa semilla sí te dé los frutos, que no insistas en semillas que no van a prosperar. Me encantó este libro es para estudiarlo, es muy técnico, como es un libro corto, ya se me está ocurriendo una idea por acá, luego se las compartiré a ver si están de acuerdo, pero sería muy rico hacer de pronto un taller acá al finalizar el libro, donde podamos hacer el ejercicio entre nosotros mismos de hacer las preguntas y analizar las respuestas y cómo adecuarlas, porque es el momento preciso para hacerlo. Tenemos las herramientas de presentación. Aquí se va a formar un equipo de gladiadores mostrando esta oportunidad de negocio a muchas personas. Yo estoy certero de eso. Entonces, sí, ya se me acaba de ocurrir, no sé. Bueno, vamos a darle la palabra a mi amigo Eduardo Chamba desde Ecuador. Eduardo, el micrófono es tuyo. Gracias, gracias familia. Bueno, aprovechando que no me han visto, que no me han escuchado, pues
Hemos estado por acá sin energía terriblemente, por lo menos cambiaron el horario ahorita. Así que, pues bueno, cuando Marisa estaba leyendo todo yo estaba pensando muchísimo en este libro Romper el Hielo y pensaba mucho en la conexión que existe Romper el Hielo y esto que estamos leyendo ahorita. Y justo en las últimas líneas que leyó Marisa, lo explicó claramente, ¿sí? Porque a veces no vemos lo importante que es romper el hielo y saber cómo hacerlo. O a veces lo conocemos y directo nos vamos a presentar el plan, pero no sabemos qué es lo que realmente a la persona la puede más que motivar, porque la motivación es cuestión de 2, 3 días y se acaba. Entra a una reunión de motivación, salta, brinca, no sé qué, lo que sea, está chévere, pero cuando no se ha encontrado el verdadera razón que le mueve el piso, el verdadero botón caliente, como dice el libro, entonces no vamos a poder llegar a hacer una presentación clave. Entonces, esto nada más es ni más ni menos cuando el médico realmente es un médico bueno y ausculta al paciente y llega a la enfermedad real, haciendo pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta y respaldándolo con un examen hasta que llega a darle en el clavo. Y acá, en estas 4 reglas, 4 llaves que menciona, y una de ellas, encontrar la pregunta con estas 5 preguntas, hacer y llegar al real problema, nos da la forma precisa de cómo nosotros ya luego podamos presentar el plan. Porque a veces nos podemos perder mucho tiempo diciéndole a la persona esto, lo otro, a veces la persona ni siquiera quiere. O estamos yéndonos divagando, diciéndole, mires que vas a viajar por el mundo y los cruceros y no sé qué, y seguimos, cuando la persona no le motiva eso, es más, tiene miedo al agua, por ejemplo, o a subirse a un avión. Pero el verdadero motivo es X, Y o Z, y cuando lo encontramos, como nos enseña este libro, entonces realmente podríamos tener un cierre perfecto, podríamos tener una presentación perfecta y inclusive no estar haciendo un perseguimiento a la persona, sino un seguimiento real basado en lo que ya descubrimos cuál era su necesidad, su prioridad. Es su familia. Y Eduardo, muchas gracias, muchas gracias. Voy a hacer aquí un paréntesis, me encanta la foto que tiene Greti Rojas de Río de Janeiro. Me acuerda ahora que mencionó Eduardo el crucero, ese desembarque allá, ese puerto en un atardecer, 5:30 de la tarde. Esa era más o menos la imagen. Espectacular esa foto, Greti. Y sí, es eso, o sea, encontrar por qué la persona mostraría interés de unirse al proyecto es fundamental, fundamental. Vas a tener una persona ahí comprometida, una persona que no vas a estar jalando, que no sienta que es que tú lo quieres involucrar en algo, sino que verdaderamente encontró algo poderoso para su vida, para su desarrollo profesional y su desarrollo económico. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? A ver, buenos días, Carmencita, ¿cómo estás? Todo elegante ahí, vea. Sí, no cierra el micrófono. Estamos con luz, estamos con luz. Tenemos cuáles son esas preguntas de oro. Yo pienso que es importante tomar nota de ellas, tenerlas muy presentes, porque después de haber hecho esa etapa de romper el hielo, de conversar un poco con la persona, creo que es una forma muy profesional de iniciar una presentación. Entonces dice que las 5 preguntas de oro son, la primera es, ¿cuál es su prioridad número uno? ¿Cuál es tu prioridad número uno? Y escuchar. Dice, recomienda el libro que una vez hagas la pregunta te quedes en absoluto silencio. La segunda sería, ¿por qué ha elegido esta? Reiterar en la respuesta que dio. Tercera es, ¿por qué es tan importante para usted? ¿Por qué es tan importante para usted? La cuarta es, ¿cuáles son las consecuencias de no tener esa oportunidad? Y la quinta, ¿por qué le preocupa tanto? Preguntas de oro. Estas preguntas bien manejadas
La verdad que aportan mucho para una excelente presentación. Bueno, vamos a escuchar a Alex Ramírez, mi amigo Alex, el micrófono es tuyo. Buenos días, equipo. Buenos días, familia. Eh, es, pues primero es una alegría que hayan cambiado el horario en Ecuador, porque aquí nos pueden acompañar nuestros poderosos líderes y hermanos ecuatorianos. Y segundo, yo veo que es reiterativo el tema de que nosotros, la habilidad nuestra es el interrelacionamiento, el poder tener nosotros la capacidad de encontrar esas esperanzas, esos motivos, esas expectativas, que dicho en la palabra sueños, pues lo cobija todo, pero siendo más concretos, es por qué una persona cambiaría de marca, por qué una persona se interesaría en hacer cosas que le pueden resultar incómodas, porque una persona podría renunciar a hacer lo que está acostumbrado a hacer como unos hábitos que termina reconociendo que no son productivos y hasta creencias limitantes. Todo esto es tan importante tenerlo en cuenta para establecer ese relacionamiento que le permita a uno hacer esas preguntas. Hay algo que hemos descubierto y es que eh, yo caí en ese error en un tiempo de esperar mucho tiempo a hacer relaciones para plantearle soluciones a las personas. Y ahora con esta dinámica y sobre todo con estos libros técnicos, uno aprende que el tema es muy ágil, ¿sí? Romper el hielo en realidad se puede hacer en segundos. ¿Sí? En segundos, con sonreír, mirar al ojo derecho y preguntar el nombre. En minutos. Crear una recordación de un contacto con uno puede ser muy sencillo. Lo que pasa es que hay dos cosas que considero tener en cuenta. Número uno es entender que el acompañamiento depende de mi conexión al sistema. Si yo estoy conectado al sistema, estoy alineado con el ritmo del negocio, con la sinergia de los equipos, con la conexión con la compañía, informado de las noticias. Entonces yo me afianzo en mi intencionalidad y puedo descubrir en el otro aquello que de lo que tengo y de lo que sé y de lo que estoy conociendo le puede servir. Pero si me conecto un día sí y el otro no, no hay continuidad en la intención, no me puedo apalancar yo de todo este conocimiento, de la energía del equipo de apoyo, de la sinergia que se crea al estar compartiendo escenarios presenciales o virtuales. Entonces, yo podría aprender la técnica, hacer las 5 preguntas de oro y repetirlas como un loro, ¿sí? Pero en realidad, si eso no sale o no se conecta con una intención y una relación, pues voy a tener éxitos momentáneos. Si lo que busco es solamente sacar el sí, siempre va a haber un sí después de que hay una relación y comprensión de las cosas. Siempre lo va a haber. Entonces, a mí me llama la atención eso, de que si yo entiendo que debo estar inmerso en todo el sistema, en la intencionalidad siempre de construir una red de amigos y de que ellos entiendan que les conviene cambiar de marca para crear una red de afiliados y en medio de ello desarrollarse como persona y ayudar a otros. Si tengo esas comprensiones, yo voy a poder llevar a ese potencial que hay en los otros y que reconozco a que se conecten, a que también vivan la vida con una intención de mejoramiento continuo. Eso es lo que más me parece importante de conocer una técnica, que, que la técnica es para apalancar el sueño, para apalancar la intención de la construcción de la red, si estoy queriendo hacer redes, porque puedo utilizar la misma técnica solamente para las ventas y eventualmente hacer la red. Pero sí es muy importante tener la claridad que no hay una fórmula mágica ni el paso a paso que funcione en el tiempo si yo no tengo las cosas claras para mí y lo que quiero hacer. Break it down. Ok, mi Alex, muchas gracias. Y mire con qué sencillez y simplicidad se puede transmitir este proyecto. ¿Te interesaría cambiar de marca
con la cual puedas ayudar a otras personas y desarrollarte profesionalmente. Pregunta muy sencilla y muy válida de cómo comprender este proyecto. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? 7:58, creo que podemos ir tomando nuestra foto para pasar luego a la mentoría con nuestro imperial. Enciendan sus cámaras. Recuerden que tenemos una campaña. Yo hoy prendo mi cámara, yo hoy me dejo ver acá en el club del libro. Así que enciendan sus cámaras. Vamos con el corazón a la cuenta de 3, a la 1, las 2 y a las 3. Vamos, familia. Primer pantallazo. Ok, vamos al segundo. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo de lo leído? Si no, pasamos entonces a la sala con nuestro imperial. Feliz día para todos, buen día. Familia, un feliz día. Dios los bendiga. Vamos con toda.